Déjenme. Les voy a leer esta diapositiva, ¿no? Esta diapositiva que habla sobre el conocimiento, ¿no? Lecciones preliminares de filosofía de Manuel García Morente. Dice, una persona puede estudiar minuciosamente el plano de París, estudiarlo muy bien, notar uno por uno los diferentes nombres de las calles, estudiar sus direcciones. Luego puede estudiar los monumentos que hay en cada calle, puede estudiar los planos de esos monumentos, puede repasar las series de las fotografías del Museo de Louvre, algo así se pronuncia, Louvre, no sé, ahí que nos pueda ayudar con el nombre, una por una. Después de haber estudiado el plano y los monumentos, puede este hombre procurarse una visión de las perspectivas de París, mediante una serie de fotografías tomadas de múltiples puntos de vista. Puede llegar de esta manera a tener una idea regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima de París. Esta idea podrá ir perfeccionándose cada vez más conforme los estudios de este hombre sean cada vez más minuciosos, pero siempre será una mera idea. En cambio, 20 minutos de paseo a pie por París son una vivencia. Entre 20 minutos de paseo a pie por una calle de París y la más larga y minuciosa colección de fotografías hay un abismo. La una es una mera idea, una representación, un concepto, una elaboración intelectual, mientras que la otra es ponerse uno realmente en presencia del objeto. Esto es vivirlo, vivir con él, tenerlo propia y realmente en la vida. No el concepto que lo sustituya, no la fotografía que lo sustituya, no el plano, no el esquema que lo sustituya, sino el mismo. Pues lo que nosotros vamos a hacer es vivir, dice en este caso Morente, es vivir la filosofía. Para vivirla es indispensable entrar en ella como se entra en una selva, entrar en ella a explorarla. ¿Sí? Es interesante siempre poder estudiar y poder leer, poder buscar información sobre diferentes temas, conceptos, asuntos, ¿no? Pero lo que acá dice Morente es que es diferente tener la vivencia, ¿no? Estar frente al objeto, dice Morente. En la experiencia profesional, en la experiencia de cada uno de ustedes, en su trabajo, muchos trabajan con niños, en la educación, ¿no? No sé si todos trabajen en estas áreas, ¿no? Creo que varios de ustedes sí lo hacen. Es importante siempre vivenciar ahí la parte teórica, ¿no? Tratar de estar ahí con todo este bagaje teórico que tenemos, y de alguna manera, digamos, retroalimentar ahí esa teoría, ¿no? La vivencia de lo teórico con esta parte de nuestra práctica profesional, ¿sí? Dice Morente que siempre será interesante tener toda esta información, pero no hay como una vivencia frente al objeto, frente al asunto de estudio, ¿no? Y quise leer esta parte de la introducción como lo menciona Morente, porque
ya en la práctica, como estudiantes y como profesionistas, nosotros tenemos a veces no, pero sí es importante tenerlas, ¿no? Estas herramientas escolares, académicas, que nos permiten organizar de alguna manera la información, sistematizar la información que vamos adquiriendo y también que estamos transmitiendo, ¿no? Una de estas herramientas es el mapa conceptual. Yo creo que ustedes saben, algunos más, algunos menos, pero seguramente tienen una noción de lo que es un mapa conceptual. No sé si alguien me lo quiera decir con sus propias palabras. ¿Qué es un mapa conceptual? Yo, profe. A ver, dígame. Pues es precisamente un esquema que nos ayuda a organizar todo un tema o todo un texto a Ujú, través de palabras clave. Su propio nombre lo dice, conceptual, conceptos. ujú. Entonces, la función de esos conceptos es hacernos recordar una idea clave, algo que dice el texto, para a partir de ahí poder explicarlo o que la otra persona lo entienda. Ok. Aquí hay un ejemplo. Profe, Mande. también pues es también como un esquema donde a lo mejor podemos resumir un tema con las ideas principales. Ahora sí como que llegar a lo que es más importante y entender mejor el tema. Ok. Fíjense bien. Hay que diferenciar, hay que diferenciar. Hay que diferenciar semánticamente, es decir, en su significado, lo que vendrían a ser conceptos y lo que vendrían a ser ideas principales. ¿Sí? Cuando hablamos de conceptos, estaríamos hablando de, cuando hablamos de mapa conceptual, estaríamos hablando de conceptos, puramente conceptos. ¿Sí? Una idea principal vendría a ser ya una elaboración breve, resumida, ¿no? De un conocimiento más amplio, ¿no? Cuando hablamos de mapa conceptual, hablamos de un esquema de conceptos, ¿no? Ahí está un breve mapa conceptual, ¿no? ¿Sí? Sí, porque las ideas sería para un cuadro sinóptico. Para un cuadro sinóptico, ¿no? Ujú. Para un resumen, quizás, ¿sí? ¿Qué le agregarían ustedes a este mapa conceptual? ¿O qué le quitarían a este mapa conceptual? ¿Está proyectando algún mapa, profe? Porque no lo veo. ¿No se ven? No, está proyectando el del material del sueño. Caramba, a ver, déjame ver. Ahí, Sí, ya. ¿ya? Ujú. ¿Qué le quitarían ustedes? ¿Qué le agregarían? ¿Qué le...? Yo ahí lo primero que quitaría son las definiciones de cada una de las estaciones, porque está mal hecho ese mapa conceptual. Bueno, muchos lo hacen así, lo aprendieron a hacer así, y inclusive en la primaria yo siempre estoy coco con los niños, es un mapa conceptual. Entonces ahí en primavera sería retomar conceptos, por ejemplo, temperatura, reverdación, serían dos conceptos. Ujú. Verano, igual, a lo mejor altas temperaturas, aunque sean dos, y temporada de huracanes, no sé, o sea, como que modificar en sí la información que nos da es buena, pero solamente volver a esquematizarlo. Sí, el mapa conceptual tendrá que ver con conceptos. Conceptos que nos permitan organizar en nuestro pensamiento. Recuerden que estamos hablando del pensamiento. Nos permitan organizar, sistematizar, vincular ideas en nuestro pensamiento, pero a partir de un mapa conceptual, ¿sí? Conceptos, mapa conceptual, conceptos, ¿sí? Ya Abimelech nos dio por ahí alguna noción, alguna idea.
Siempre un mapa conceptual, bueno, tendrá que ver con el nivel académico. No sería lo mismo trabajar con niños de primaria que con alumnos, ¿no? De una Sí, porque universidad. un niño de primaria lo plasmaría exactamente así, porque Exactamente, no tiene todavía la capacidad de sacar el concepto sin mencionar primavera. exactamente. Entonces, el que el niño lo represente de esta forma está correcto. Sí, hasta con Yo dibujitos, no ¿no? lo veo mal hecho, yo lo veo muy infantil. Sí, ¿no? Digo, hasta con dibujitos, ¿no? Ujú. El Pero, fondo, ¿no? profe, el detalle ahí, o sea, no está mal que lo haga así, sino se acostumbran a realizar así las cosas y cuando llegan a niveles superiores ya no lo saben hacer. No, es que tú Sí, partes desde un punto y el punto es que lo enseñes a hacer el mapa y ya después le vas afinando los conceptos. O sea, no le puedes pedir al niño que de buenas a primeras haga las cosas así. Entonces, sí, este es correcto para que ellos esquematicen en primaria, en secundaria, pero ya en otros niveles tú lo vas a guiar a que llegue a ello. sí, ya tendríamos que poder elaborar mapas conceptuales mucho más precisos, ¿no? Mucho más exactos, ¿sí? Profe, pero el Así es, detalle, según la capacidad del niño es como él lo va a ir laborando y también según la capacidad que tengamos para inculcarle el que tiene que irlo mejorando. profe, yo hablo desde mi experiencia porque desde tercer grado de primaria, que es donde imparto español de tercero a sexto, ya comienzan con la búsqueda de palabras clave. Entonces, ese es un tema que permite precisamente abordar la elaboración de un mapa conceptual. Que el niño reconozca palabras clave en un texto. Una cosa es que reconozca ideas principales, secundarias, pero también las palabras clave. Y a partir de ahí puede ser un parteaguas para que pueda iniciar este proceso. Obviamente, de inicio no lo hace bien, a lo mejor lo hace así, pero en la medida que uno va modificando precisamente y va acompañándolo a él, pues va retomando toda esta habilidad, porque a final de cuentas le va a servir, es una técnica de estudio. Es exactamente lo que estaba diciendo. Sí, es que miren, es importante en el avance académico que vamos teniendo todos, que todos pasamos por este avance académico, ¿no? Y después llegamos a esta etapa de transmitir, ¿no? A mí me parece interesante, yo una vez comentaba con otro amigo, cuál es la función? ¿Cuál es el papel de los conceptos? De los conceptos, ¿no? Y él me contestaba muy bien, es la, la acumulación o la síntesis, ¿no? De un gran cúmulo de conocimientos en un solo concepto, en un solo término, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros decimos inconsciente o pensamiento, nuestra materia es organización del pensamiento. Ahí hay una construcción ya, hay un constructo conceptual, le decimos, ¿no? Pero un concepto, pensamiento, pensamiento, es un solo concepto, una sola palabra, un solo término, ¿sí? Pero ese término, ese concepto, hemos hablado aquí cada sábado de otras muchas cosas que tienen que ver, que se vinculan y que enriquecen ese concepto, que profundizan ese concepto. Al hablar de todos estos otros temas, de todos estos otros conceptos, estamos hablando del pensamiento, ¿sí? Cuando nosotros avanzamos en nuestro recorrido académico escolar, ¿no? Se espera que lleguemos a un punto donde tengamos esa capacidad de abstracción conceptual, ¿no? Que un concepto nos permita circunscribir, nos permita delimitar, ¿no? Delimitar, nos permita configurar, sintetizar todo el conocimiento que ese concepto nos arroja o nos puede arrojar, ¿sí? No sé si me explico. Todo lo que significará o significa o significaría en su momento un concepto, ¿sí? Mapa conceptual tendrá que ver con el avance, la capacidad, la edad.
cuando hablamos de pensamiento concreto, recuerdan que hablamos de pensamiento concreto y decíamos que, por poner un ejemplo, que generalmente en las zonas rurales o en los trabajos más concretos, más que tiene que ver con trabajar directo, por ejemplo, un albañil, un mecánico, ¿no? Que su trabajo es más con herramienta física, con elementos físicos, ¿no? Con objetos, material físico, ¿sí? Pasar de ahí a un pensamiento más abstracto, más teórico, siempre tendrá sus complicaciones, ¿sí? Siempre tendrá sus complicaciones. No sé si me explico. Yo un día puse un ejemplo en un salón de clases, ¿no? Y decía, ¿para qué sirve este objeto, no? ¿Para qué sirve este objeto? Y bueno, me decían, para escribir, ¿no? Sí, para subrayar, ¿no? Y luego yo pregunté, en base a su forma cilíndrica, ¿no? ¿Para qué más nos podría servir este objeto? ¿Sí? Y bueno, empezaron a darme ideas ahí de que podría servir como, a lo mejor como para, si se rompía alguna manguera, ¿no? Podríamos utilizarlo inclusive como para tapar, ¿no? Alguna fuga de agua, muchas ideas, ¿no? No recuerdo para qué más me decían, ¿no? Pero entonces yo quise ir más allá y les decía, díganme algo que les represente este objeto que ya no tenga que ver con su utilidad práctica ni con su forma física. Y no sé qué podríamos decir de este objeto, que es un objeto común, ¿no? Pero que ya no tenga que ver con su utilidad práctica ni con su forma física, ni con su material físico, ¿sí? Y entonces tendríamos que pensar y que elaborar algo más. Yo no sé qué podría representar para ustedes o significar para ustedes. Vida, se me ocurre. Puedo apuntar o señalar. Sí, para señalar, ¿no? Digo, si yo le Profe, preguntara, mande, a ver, ha dígame. utilizado para abrir cosas. Por ejemplo, el garrafón tiene como un sello, ¿no? Entonces la puntita la uso para romper ese sello y ya más fácil lo quito. O Parece muy... algunas mujeres la traen para amarrarse el cabello. Ah, sí, también. Ok, pero si abrimos los garrafones, ¿no? Que es algo práctico, digo, algo novedoso para mí, ¿no? También no se me había ocurrido, pero, o para amarrarse, para hacerse acá el chongo en el pelo, las mujeres, ¿no? Que lo atraviesan ahí, ¿no? Se lo ponen, ¿no? Ese es algo práctico todavía. Estamos hablando del pensamiento concreto. No sé si me explico. El pensamiento concreto está ahí todavía. Estamos dándole una utilidad por su forma física, ¿sí? Es algo concreto. Ujú. Pero cuando Abimelech dice vida, si yo le preguntara a Abimelech, ¿por qué él dice que algo como este objeto tan sencillo y tan común, tan ordinario, del uso diario, ¿no? ¿Por qué para él representa algo tan significativo, tan profundo, tan amplio, tan complejo, tan interesante y tan distante muchas veces y tan efímero
como lo puede hacer la vida. Y alguien por ahí dijo apuntar, señalar, pero no sé si tendríamos que hablar en el apuntar o señalar como un acto meramente o el señalar como algo simbólico. No sé si me explico. Señalar en un acto real, en un movimiento de nuestra mano, de nuestro índice o de la pluma que toma el lugar del índice para señalar, o en un acto más simbólico, señalar a través de la pluma, ¿no? Señalar una postura ante la vida, señalar una postura ante, no sé, una situación social de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra escuela, señalar hacia mi propio sujeto. Ahorita Josué, ahorita le doy el espacio para participar, pero quiero terminar con esta idea. Es decir, pasar de un pensamiento concreto, de una utilidad que puede ser muy concreta, a un pensamiento más abstracto, que quizás tenga que ver con un pensamiento metafórico, ¿sí? A un pensamiento mucho más elaborado, un pensamiento más teórico, académico. Digo, no sé si podemos pensar esta capacidad del pensamiento de pasar de ideas concretas a una elevación cultural o espiritual, una capacidad del pensamiento para ir hacia ideas más abstractas, mucho más elevadas, mucho más complejas, mucho más densas, mucho más interesantes, podría decir, ¿no? No sé si me explico. Perdón, Josué, por tardarme. Quería terminar la idea. Josué, estaba levantando la mano por ahí en la pantalla, creo. No, profe. ¿No? ¿Alguien? Yo vi que... No, era yo, ¿Mande? era yo, Era el buen Sem, profe. ¿Quién? ¿Quién era? yo, Era don César. A ver, por favor. Es que preguntó y elaboró sobre que por qué para Abimelech era pues dar vida, para otros era otra cosa. Es que nos fuimos a un lado muy subjetivo de un objeto. El objeto puede llegar a ser lo que uno puede llegar a pensar, es lo que usted llegó a elaborar. Depende de las situaciones para lo que llegamos a utilizar ese objeto. Comúnmente lo utilizamos para escribir o para hacer apuntes, vaya. Pero tal como dijo usted, lo puede usar para apuntar, para reafirmar una idea, para dar vida, podríamos decir así, pero eso pues ya es irse a algo más subjetivo, porque pues estás entrando en el terreno del arte y el arte puede ser tanto una obra muerta como algo pues vívido, ya pues metiéndonos en algo pues más extenso, pero sí, en realidad pues es algo. Es un objeto versátil, puedes utilizarlo tanto como una herramienta, como una forma de expresión o como una reafirmación de tus ideas. Claro, claro. Sí, pero tendrá que ver con la capacidad del sujeto frente a su objeto, ¿no? Digo, y podríamos pensar sobre este objeto tan sencillo, tan simple, ¿no? Como poder pensar también respecto a una idea, ¿no? A una idea, ¿sí? Bueno, ya viene el primer corte. Bueno, faltan 5 minutos. El mapa conceptual nos permite tener un aprendizaje significativo y además de eso, un aprendizaje activo. Permite organizar y comprender ideas de manera significativa según el tema seleccionado. Y cuando se realiza un mapa conceptual, se obliga al estudiante a relacionarse, a jugar con los conceptos, esto que hemos venido platicando, ¿no? A jugar, a retroalimentar, a vincular los conceptos, a que se empape del contenido. No es una simple memorización,
Se debe prestar atención a la relación de los conceptos en un proceso activo. ¿Sí? El trabajo que les encargo para la próxima semana tendrá que ver con eso. Yo les encargo un resumen, una síntesis, que tendrá que ver con lo que mencionaba una de sus compañeras. Las ideas principales del texto, pero con sus propias palabras. ¿Sí? Con sus propias palabras. Lo que yo trataré de ver es que ustedes se hayan empapado, como dice aquí la diapositiva, hayan adquirido un conocimiento y lo puedan expresar con sus propias palabras. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. No, profe, ¿Qué es un aprendizaje significativo? ¿Qué viene a ser un aprendizaje significativo? Cuando lo que enseñas, transmites con el niño, le sirve en la vida cotidiana. Para él es un medio de resolución de problemas y no solamente se queda en la mente, como decir, bueno, pues, por ejemplo, las tablas de multiplicar, no, 2 por 2 son 4 y está ahí, sino lo aplica en su vida, sabe resolver problemas, solucionarlos. A partir de este conocimiento, ¿sí? Este conocimiento que no tan solo es utilizado para un cierto caso en particular, sino que somos capaces de llevar este conocimiento a otras situaciones, ¿no? De vida, a otras situaciones profesionales, ¿no? A otras situaciones hipotético-conceptuales, es decir, a otras situaciones de conocimiento, ¿sí? Cuando ustedes, no sé si alguno ha leído estas materias que tienen que ver con la evolución de las ideas, la evolución del conocimiento, y cómo algunos hombres, por ejemplo, han tratado de llevar, un ejemplo, las matemáticas a las ciencias sociales, ¿no? Las matemáticas a la historia, las matemáticas, por ejemplo, a la psicología, ¿no? O al mismo psicoanálisis, ¿no? Es decir, una ciencia exacta, vinculada, interrelacionada y operando en otras ciencias que no tienen, quizás hasta ahora no hemos podido descubrir, quizás no se ha podido descubrir, que tengan una explicación, ¿no? Que se pueda dar a partir de las ciencias exactas. Unas ciencias como son las ciencias sociales que se identifican, que se caracterizan las ciencias sociales se caracterizan por su dinamismo, ¿no? Por su constante cambio, modificación. Un ejemplo de ello es lo que estamos viviendo, la pandemia, que tiene que ver con las bases sociales, ¿no? Con el comportamiento del ser humano. Y entonces, los científicos, quienes llevan estos problemas, ¿no? Dicen, de acuerdo a los métodos de estudio, para tal fecha tendremos tantos casos. Pero, ¿qué pasa acá? Estos fenómenos dependen del comportamiento social, ¿sí? De lo que uno haga, de cómo uno se comporte. Entonces, esto que está aquí puede acertar o puede no acertar. Puede haber un margen de error, de movimiento, ¿sí? Y puede que esto se desfase, ¿sí? Pero, digo, los hombres de ciencia hacen estos intentos de explicar la vida del ser humano, inclusive a partir de ciencias exactas como la estadística o las matemáticas, ¿no? Pero esto es algo muy avanzado en el mundo. Si tienen la oportunidad de leer un poco la historia de la evolución de las ideas, verán que es algo como muy complejo. Vamos a ir al primer corte de la sesión y nos reconectamos en 10 minutos.